Al pasar junto al granjero, el millonario se quedó paralizado al ver su medallón, el mismo que su hijo usaba cuando desapareció hace muchos años. La tarde caía pesada sobre San Miguel del Valle, tiñendo de ámbar las calles polvorientas y las bancas improvisadas del mercado. Ricardo Sandoval nunca imaginó que terminaría en un lugar como ese. Él, con su traje italiano de $3,000 y su Audi reluciente estacionado junto a carretas de burro. Pero la vida tiene esas vueltas. Su chofer había amanecido con fiebre alta y él necesitaba llegar a la capital antes del anochecer para cerrar un negocio que llevaba meses cocinándose. Una parada técnica, nada más. Comprar agua, tal vez unos chicles, y seguir su camino. Tenía 53 años, el cabello perfectamente gris, las manos suaves de quien nunca ha trabajado la tierra. Su mirada era la de un hombre que había dejado de ver el mundo hacía mucho tiempo. Veía cifras, contratos, acciones en la bolsa, pero no veía personas, no de verdad. El mercado olía a cilantro fresco, a tortillas recién hechas, a tierra mojada por la última lluvia. Las señoras regateaban precios con vendedores que sonreían sin prisa. Niños descalzos corrían entre las bancas persiguiendo a un perro flaco. Todo era ruidoso, caótico, vivo. Ricardo caminó entre la multitud, con la incomodidad de quien no pertenece a ese mundo. Se detuvo frente a una tienda de abarrotes para comprar su agua cuando lo vio. Un joven, tal vez de unos 29 o 30 años, vendía elotes y calabazas en una banca de madera vieja, moreno, con las manos callosas de quien trabaja desde el amanecer, los brazos fuertes bajo una camisa de mezclilla desgastada. Sonreía tímido mientras una anciana le regateaba el precio de 3 calabazas. Había algo en él, una sencillez honesta, una tranquilidad que Ricardo no había visto en años. Pero no fue eso lo que hizo que Ricardo se quedara paralizado en medio del camino. Fue el medallón. Colgaba del cuello del muchacho, sobre la camisa abierta, brillando tenuemente bajo los últimos rayos del sol, un óvalo de plata antigua, pequeño, con la imagen de San Cristóbal cargando al niño Jesús grabada en el frente. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Conocía ese medallón, lo conocía mejor que la palma de su propia mano. Conocía cada rayón, cada mancha de óxido, cada irregularidad del metal, porque había sido él quien lo compró en una joyería del centro histórico hacía 27 años. Había sido él quien lo colocó alrededor del cuello de su hijo Sebastián, el día de su 3er cumpleaños. Y había sido el último objeto que vio en el cuello de su hijo antes de que desapareciera para siempre. Las piernas le fallaron, se aferró a la puerta del coche, el corazón martillándole en el pecho como si quisiera escaparse. Los recuerdos lo golpearon con la fuerza de un tren descarrilado. La feria en la Ciudad de México. Lucía sosteniendo la mano de Sebastián. Él al teléfono, discutiendo con un socio sobre una inversión que no podía esperar. Solo un minuto, amor. Es importante. Las palabras que lo perseguirían el resto de su vida. 1 minuto, 60 segundos. Y cuando colgó, Sebastián ya no estaba. La búsqueda frenética, los gritos, la policía, las semanas que se convirtieron en meses, los meses que se convirtieron en años. Sebastián Sandoval, 3 años, cabello negro, ojos cafés, medallón de plata con San Cristóbal, desaparecido, nunca encontrado. El matrimonio no sobrevivió. Lucía lo culpó, y tenía razón. Él se culpó también. Se hundió en el trabajo como quien se hunde en el alcohol, construyendo un imperio empresarial sobre los cimientos de su propia culpa. Cada contrato firmado, cada millón ganado, era un intento desesperado de llenar el vacío que Sebastián había dejado, pero el vacío nunca se llenó. Y ahora, 26 años después, en un pueblo perdido de la mano de Dios, ese medallón imposible brillaba al cuello de un desconocido. Ricardo no supo cuánto tiempo estuvo ahí parado, mirando. El joven terminó de vender las calabazas y notó la mirada fija del hombre del traje caro. Se incomodó un poco, pero mantuvo la cortesía. ¿Busca algo, señor?, preguntó con voz tranquila, de esas que no tienen prisa. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó saliva. Lo intentó de nuevo. El medallón, logró decir, la voz ronca, quebrada.
¿De dónde sacaste ese medallón? El muchacho se tocó el pecho instintivamente, sorprendido por la intensidad de la pregunta. Levantó la pieza de plata. Pues, lo tengo desde que tengo memoria, señor. Es lo único que me acompaña desde siempre. ¿Desde cuándo? Ricardo dio un paso adelante, las manos temblando. El joven retrocedió levemente, alarmado por la urgencia del extraño. Desde que me encontraron, supongo, hace muchos años, me dijeron que era un niño perdido, que andaba solito en la carretera. Don Esteban me recogió, me crió como su hijo. Este medallón es lo único que traía puesto. El mundo de Ricardo se detuvo, se tambaleó, sintió que iba a vomitar o a desmayarse o ambas cosas. Las lágrimas comenzaron a quemarle los ojos, algo que no le pasaba desde... no recordaba cuándo. ¿Me lo puedes enseñar más de cerca, por favor? El joven lo miró con desconfianza, pero había algo en los ojos de ese hombre, una desesperación tan cruda, tan honesta, que lo conmovió. Se quitó la cadena con cuidado y se la extendió. Ricardo la tomó con manos temblorosas. Le dio vuelta al medallón, buscando con el pulgar la inscripción que sabía que estaba ahí, la inscripción que había mandado grabar él mismo, la inscripción que solo él conocía, y ahí estaba, casi borrada por el tiempo, las letras apenas visibles bajo capas de óxido y roce, pero ahí estaba, para Sebastián, que Dios te proteja siempre, papá. Un sollozo se escapó de su garganta, luego otro, y otro. Ricardo Sandoval, el empresario implacable, el hombre que había construido un imperio sobre acero y ambición, el hombre que no lloraba nunca, cayó de rodillas en medio del mercado de San Miguel del Valle, y lloró como no lloraba desde que tenía 3 años. El joven se arrodilló junto a él, asustado, sin entender qué demonios estaba pasando. Señor, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien? Ricardo levantó la vista, las mejillas surcadas de lágrimas, y miró al muchacho realmente por primera vez. Los ojos, la forma de la nariz, la curva de la sonrisa, todo lo que había visto en fotografías gastadas de tanto mirarlas, todo lo que había imaginado cómo sería cuando su hijo creciera. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz rota. Emilio, señor, Emilio Herrera. Emilio, repitió Ricardo, saboreando el nombre extraño. Yo creo que este medallón era de mi hijo que desapareció hace 26 años. Se llamaba Sebastián. Emilio se quedó helado. Sus ojos se abrieron con algo que parecía miedo y asombro mezclados. ¿Qué está diciendo? Creo... Ricardo apretó el medallón entre sus dedos. Creo que tú eres mi hijo. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de imposibilidad. El mercado seguía bullendo alrededor de ellos, pero ambos estaban atrapados en una burbuja donde el tiempo se había detenido. Emilio negó con la cabeza lentamente. No, señor, eso no puede ser. Yo soy Emilio. Siempre he sido Emilio. Por favor. Ricardo extendió una mano temblorosa. Por favor, déjame hacerte una prueba de ADN. Solo eso. Si me equivoco, te dejo en paz. Pero si tengo razón, llevo 26 años buscándote. Emilio miró al hombre arrodillado frente a él. Vio el dolor grabado en cada arruga de su rostro. Vio la desesperación de alguien que había perdido todo y acababa de encontrar una esperanza imposible. Y algo dentro de él, una curiosidad dormida, un vacío que nunca supo nombrar. Dijo que sí. Está bien, susurró. Haremos esa prueba. Ricardo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que parecía contener 26 años de agonía, por primera vez en más de 2 décadas. Ricardo Sandoval sintió algo parecido a la esperanza. El viaje a la Ciudad de México transcurrió en un silencio incómodo. Emilio iba en el asiento del copiloto del Audi, mirando por la ventana cómo el paisaje rural se transformaba gradualmente en autopistas y edificios. Nunca había estado en un coche tan lujoso. Olía a cuero nuevo y a ese perfume caro que usan los ricos. Se sentía fuera de lugar, como un pez sacado del agua. Ricardo manejaba con las manos apretadas al volante, la mirada fija en el camino, pero la mente en otro tiempo. En otro lugar, 27 años atrás. La feria de Chapultepec había estado repleta ese domingo. Era el cumpleaños de Sebastián, 3 añitos, y Lucía había insistido en llevarlo.
Los niños necesitan diversión, Ricardo, no solo juguetes caros. Ella tenía razón, como siempre. Lucía siempre tenía razón. Recordaba a su hijo con esa claridad dolorosa que tienen algunos recuerdos. Sebastián traía puesto un suéter rojo, sus zapatos nuevos que tanto le gustaban, y el medallón que Ricardo le había regalado esa misma mañana. El niño no paraba de tocárselo, fascinado con el brillo de la plata. San Cristóbal me va a cuidar, papá. Siempre, mijo, siempre te va a cuidar. Mentira, la mentira más grande que había dicho en su vida, porque cuando sonó el teléfono, Ernesto, su socio, con urgencia sobre una inversión en Monterrey que no podía esperar, Ricardo se alejó apenas unos pasos. «Solo un minuto, amor. Es importante». Lucía asintió, sosteniendo la manita de Sebastián mientras miraban al payaso hacer figuras con globos, pero el minuto se convirtió en 5. Ernesto no paraba de hablar, de insistir, de presionar, y cuando Ricardo finalmente colgó, irritado, y se dio vuelta, Lucía estaba de rodillas en el suelo, gritando el nombre de su hijo. Sebastián no estaba. Lo que siguió fue una pesadilla de la que nunca despertó. La búsqueda frenética entre la multitud, los gritos cada vez más desesperados, la policía llegando, haciendo preguntas, tomando declaraciones, cientos de personas, pero nadie vio nada. Un niño de 3 años no puede simplemente desaparecer, pero lo hizo. Las semanas se volvieron meses. Pusieron carteles por toda la ciudad, ofrecieron recompensas. Lucía no comía, no dormía, solo lloraba y lloraba hasta quedar vacía. Y Ricardo se ahogaba en culpa, porque había sido su culpa. Ese maldito teléfono. Esos malditos 5 minutos. El matrimonio se desmoronó como castillo de arena. Lucía lo miraba con ojos llenos de reproche silencioso. No necesitaba decir nada. Él leía en su rostro lo que ambos sabían. Si hubieras estado atento, si no hubieras contestado, si hubieras sido un mejor padre. El divorcio fue rápido, frío, necesario. Lucía se mudó a Guadalajara con su hermana. Nunca más volvieron a hablar. Sebastián los había unido, y su ausencia los destruyó. Ricardo se refugió en lo único que podía controlar: el trabajo, 20 horas al día, 7 días a la semana. Construyó Sandoval Enterprises desde cero, convirtiendo una pequeña constructora en un imperio que abarcaba bienes raíces, tecnología, manufactura. Cada contrato firmado, cada millón ganado, cada victoria empresarial era un intento de llenar el agujero que Sebastián había dejado. Pero el agujero solo crecía. Fue en esa época oscura cuando conoció a Verónica Montenegro. Apareció en una cena de negocios, elegante, sofisticada, con esa sonrisa que parecía entender todo sin necesidad de palabras. Sabía quién era Ricardo, sabía de su tragedia. Todos en el círculo empresarial la conocían, y en lugar de evitarlo como hacían otros, se acercó. «Sé que no quieres compasión», le dijo aquella primera noche, «así que no te la voy a dar, pero si alguna vez necesitas que alguien simplemente esté ahí, sin preguntas, aquí estoy». Y estuvo. Cuando Ricardo trabajaba hasta las 3 de la mañana, Verónica le llevaba café. Cuando tenía reuniones importantes, ella organizaba todo para que salieran perfectas. Cuando el vacío se volvía insoportable, ella estaba ahí con su presencia silenciosa y comprensiva. Y no fue amor. Ricardo ya no sabía qué era el amor, pero fue compañía, fue estructura, fue alguien que no lo juzgaba. Se casaron 3 años después del divorcio. Una boda pequeña, sin fanfarria. Verónica se integró perfectamente a su mundo. Tomó control de las relaciones públicas de la empresa. Manejó contratos importantes. Se volvió indispensable. Y si a veces Ricardo sentía que algo no encajaba, que detrás de esos ojos había un cálculo frío, lo ignoraba, porque era más fácil tener a alguien ahí que estar completamente solo. «Señor», la voz de Emilio lo sacó del recuerdo. Ricardo parpadeó, volviendo al presente. Estaban entrando a la ciudad, el tráfico denso de siempre. «Dime, Ricardo, no me digas señor». «Ricardo», repitió Emilio, probando el nombre en su lengua. «¿De verdad cree que yo puedo ser su hijo?» Ricardo lo miró de reojo. En la luz del atardecer que entraba por la ventana, podía ver más claramente las facciones del muchacho,
la forma de los ojos, el mentón, eran como reflejos distorsionados de lo que él veía cada mañana en el espejo. No lo sé, admitió con honestidad. Pero ese medallón, no hay forma de que haya dos iguales. Lo mandé a hacer especialmente. La inscripción la grabé yo mismo, con el joyero mirando. Es único. Don Esteban nunca me dijo de dónde lo había sacado, murmuró Emilio. Solo que lo traía puesto cuando me encontró. Dijo que estaba caminando solo en la carretera, llorando, sin recordar nada, que preguntó por todo el pueblo, pero nadie me reclamó. ¿Qué edad tenías? No lo sé exactamente. Don Esteban calculó que como 3 años. Me llevó con él. Me cuidó. Era un hombre bueno. Murió hace 5 años de un infarto. Ricardo sintió una punzada de algo parecido a los celos. Otro hombre había criado a su hijo. Otro hombre había visto sus primeros pasos firmes, sus primeras palabras completas, su primera sonrisa sin dientes de leche. Otro hombre había sido su padre mientras él construía imperios vacíos. Nunca quisiste saber, nunca buscaste. Emilio se encogió de hombros. Claro que sí, de niño, todo el tiempo. Pero don Esteban era todo lo que tenía. Era mi papá. ¿Entiende? El único que conocí. Con el tiempo, dejé de preguntarme. San Miguel del Valle era mi hogar. La milpa era mi vida. No necesitaba más. Había algo en esas palabras. Una paz, una aceptación, que Ricardo envidiaba profundamente. Llegaron a una clínica privada en Polanco, cuando ya había oscurecido. El doctor Ramírez, viejo amigo de Ricardo, los esperaba. Era discreto, confiable, el tipo de persona que no hace preguntas incómodas. Los exámenes fueron rápidos. Un hisopo en la mejilla de cada uno, muestras de sangre, formularios firmados. Los resultados estarán listos en 3 días, explicó Ramírez. Son pruebas que normalmente tardan 1 semana, pero voy a acelerar el proceso dada la circunstancia especial. 3 días, 72 horas de incertidumbre. Ricardo le ofreció a Emilio quedarse en su casa, una mansión en Lomas de Chapultepec, con más habitaciones de las que una persona podría necesitar. Pero el muchacho rechazó educadamente. Se hospedó en un hotel modesto cerca de la clínica. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo esto. Durante esos 3 días, Ricardo apenas durmió. Trabajaba de manera mecánica. Firmaba documentos sin leerlos realmente. Cancelaba reuniones. Verónica notó el cambio de inmediato. ¿Qué pasa, amor?, preguntó la segunda noche, encontrándolo despierto en su estudio a las 2 de la madrugada. Te noto distraído. Nada importante. Mintió. Solo asuntos de la empresa. Ella no insistió, pero Ricardo vio algo en sus ojos. Desconfianza, curiosidad, ¿no estaba seguro? El tercer día, el doctor Ramírez llamó personalmente. Ricardo, necesito que vengas a la clínica. Ya tengo los resultados. Y el corazón le latía tan fuerte que apenas podía escuchar su propia voz. Ven, esto es algo que deben ver juntos. Ricardo recogió a Emilio del hotel. Ninguno habló durante el camino. El silencio estaba cargado de posibilidad y terror a partes iguales. El doctor Ramírez los recibió en su oficina, un sobre manila sobre el escritorio. Su expresión era neutral, profesional. Bueno, dijo, ajustándose los lentes. Los resultados son concluyentes. Abrió el sobre. Ricardo dejó de respirar. La compatibilidad genética es del 99,9%, sin lugar a dudas. Miró a Emilio directamente. Eres el hijo biológico de Ricardo Sandoval. El mundo se detuvo. Emilio se llevó las manos a la cara. Ricardo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Después de 26 años de búsqueda, de dolor, de culpa, de vacío, su hijo estaba vivo. Su hijo estaba frente a él. Sebastián había vuelto a casa. Ricardo quiso abrazarlo. Fue un impulso inevitable, visceral. 26 años de anhelo condensados en un solo movimiento. Se levantó de la silla. Extendió los brazos hacia Emilio, lágrimas corriendo por sus mejillas sin ningún pudor. Pero Emilio retrocedió. No fue un rechazo violento, fue instintivo, el movimiento de alguien que se siente acorralado. Se puso de pie también, las manos temblando, la respiración agitada. Yo necesito aire, murmuró, y salió de la oficina antes de que Ricardo pudiera decir nada.
El doctor Ramírez puso una mano en el hombro de Ricardo. «Dale tiempo. Es mucho que procesar». Ricardo se dejó caer en la silla, sosteniendo los resultados entre sus manos como si fueran el objeto más frágil del mundo. 99,9%. No había duda. No había error posible. El muchacho que vendía elotes en San Miguel del Valle, el joven de manos callosas y sonrisa tímida, era su hijo. Era Sebastián. Salió de la clínica 10 minutos después y encontró a Emilio sentado en una banca del estacionamiento, la cabeza entre las manos. Se veía pequeño, perdido, como si el peso del mundo acabara de caer sobre sus hombros. Ricardo se sentó a su lado, guardando distancia esta vez. No dijo nada, solo esperó. Fue Emilio quien habló primero, la voz ronca. Toda mi vida pensé que era Emilio Herrera, hijo de don Esteban, un campesino de San Miguel del Valle. Eso es lo que soy, lo que siempre he sido. Lo sé, y ahora me dicen que no, que soy otra persona, que tengo otro nombre, otra familia, otra vida que nunca viví. No estás perdiendo nada, dijo Ricardo con cuidado. Don Esteban sigue siendo el hombre que te crió. Eso no cambia, pero ahora también tienes esto, tienes tu historia completa. Emilio lo miró con ojos enrojecidos. ¿Y quién soy yo entonces? ¿Emilio o Sebastián? Ricardo no tenía respuesta para eso. Apenas estaba comenzando a entender la complejidad de lo que acababan de descubrir. Eres quien tú decidas ser, dijo finalmente. Nadie te va a quitar tu vida, tu identidad. Solo quiero conocerte. Quiero saber quién te convertiste en todos estos años que perdí. Los siguientes días fueron extraños, incómodos, llenos de silencios que ninguno sabía cómo llenar. Ricardo instaló a Emilio en una de las habitaciones de la mansión. El muchacho ya no pudo negarse después de la confirmación del ADN, pero era como tener a un fantasma en la casa. Emilio caminaba por los pasillos enormes, con la misma precaución que se camina por un museo, tocando apenas las cosas, como si no tuviera derecho a estar ahí. Verónica regresó de un viaje de negocios en Cancún y se encontró con la sorpresa. ¿Quién es él?, preguntó con esa sonrisa controlada que usaba cuando algo la molestaba. Es mi hijo. Ricardo apenas podía creer las palabras saliendo de su boca. Es Sebastián. Lo encontré. La sonrisa de Verónica se congeló. Solo fue un segundo, un parpadeo. Pero Ricardo lo vio. Algo oscuro cruzó por su rostro antes de que recuperara la compostura. Tu hijo, Ricardo, eso es imposible. Sebastián desapareció hace décadas. Lo sé, pero es él. Tenemos pruebas de ADN. Es real, Verónica. Es real. Ella miró a Emilio de arriba abajo, evaluándolo como se evalúa una amenaza. El muchacho la saludó con un tímido «mucho gusto», que ella apenas respondió. «Necesito hablar contigo, a solas», dijo Verónica, tomando a Ricardo del brazo y llevándolo a su estudio. En cuanto cerró la puerta, su máscara cayó. ¿Estás seguro de esto? ¿Completamente seguro? 99,9% de compatibilidad genética. No hay error posible. Los ADN se pueden falsificar, Ricardo. La gente hace cualquier cosa por dinero. Él no sabía quién era yo cuando lo encontré. Fue el medallón, Verónica. El medallón de Sebastián. ¿Cómo explicas eso? Ella no tenía explicación, pero Ricardo podía ver las ruedas girando en su cabeza, buscando ángulos, buscando fisuras en la historia. Solo digo que hay que ser cauteloso. Hay mucho en juego. La herencia, la empresa, tu reputación. No me importa nada de eso, cortó Ricardo. Es mi hijo. Pasé 26 años buscándolo. No voy a cuestionarlo ahora. Verónica apretó la mandíbula, pero asintió. Como digas, solo, cuídate. Sí, pero Ricardo no estaba escuchando. Su mente ya estaba en otro lado, pensando en todas las historias que quería contarle a Emilio, todos los años perdidos que quería recuperar de alguna forma, esa noche, durante la cena, una cena incómoda donde Emilio usó 3 tenedores diferentes sin saber cuál era para qué. Ricardo comenzó a hablar. Le contó sobre Sebastián bebé, sobre sus primeras palabras. Papá había sido la primera, para orgullo de Ricardo, sobre cómo le encantaba la música y se quedaba hipnotizado cuando Lucía le cantaba. Tu mamá tenía una voz preciosa, dijo Ricardo.
una sonrisa triste cruzando su rostro. Te cantaba todas las noches para dormir, cielito lindo, siempre esa. Emilio escuchaba con atención, tratando de encontrar algún eco de esos recuerdos en su mente, pero no había nada, solo vacío. Don Esteban también me cantaba esa canción, murmuró. Ricardo sintió esa punzada de celos nuevamente, pero la tragó. Era un buen hombre entonces. Te salvó. Sí, me salvó. El silencio cayó otra vez. Verónica observaba todo desde su lugar en la cabecera opuesta, su expresión ilegible. Los días siguientes, Ricardo se tomó tiempo libre del trabajo, algo que nunca hacía, para estar con Emilio. Lo llevó a restaurantes caros donde el muchacho no sabía cómo usar la servilleta de tela. Lo llevó de compras a boutiques donde los trajes costaban más que todo lo que Emilio había ganado en un año. Le compró relojes, zapatos, camisas de diseñador. No necesito todo esto, protestó Emilio, cuando Ricardo insistió en comprarle un traje de 15,000 pesos. Quiero dártelo. Déjame hacer esto, por favor. Pero mientras más cosas le daba a Ricardo, más incómodo se veía Emilio. Era como si cada regalo fuera un peso más sobre sus hombros, en lugar de una alegría. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza de la mansión con vista a toda la ciudad, Emilio finalmente se sinceró. No sé si puedo hacer esto, Ricardo. ¿Hacer qué? Esto, todo esto, señaló alrededor. Este mundo no es el mío. Yo me siento como un fraude aquí, como si estuviera actuando ser alguien que no soy. Eres mi hijo. Este es tu lugar tanto como el mío. No, Emilio negó con la cabeza. Yo soy un campesino. Me levanto con el sol. Trabajo la tierra. Vendo en el mercado. Eso es lo que sé hacer. Esto... Miró la ciudad extendida abajo. Esto me ahoga. Ricardo sintió pánico subiéndole por el pecho. Solo necesitas tiempo para adaptarte. Te voy a enseñar el negocio. Te voy a introducir con la gente importante. Vas a ver que... No quiero aprender el negocio, interrumpió Emilio suavemente. No quiero ser parte de Sandoval Enterprises. Solo quiero entender qué pasó. ¿Cómo llegué a San Miguel del Valle? ¿Quién me llevó ahí? Era una pregunta que Ricardo también se había hecho 1000 veces. ¿Cómo había terminado su hijo en ese pueblo, tan lejos de la Ciudad de México? Los niños no viajan solos. Alguien lo llevó ahí. Alguien lo dejó en esa carretera. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Voy a contratar investigadores, prometió Ricardo. Los mejores van a encontrar respuestas. Emilio asintió, pero no parecía convencido de que las respuestas fueran a cambiar algo. Esa noche, cuando Emilio se retiró temprano a su habitación, seguía acostándose al ritmo del campo, no de la ciudad. Verónica se acercó a Ricardo en el estudio. «Te está usando», dijo sin preámbulos. «¿Qué? Es obvio, aparece de la nada, con una historia conveniente, en el momento justo cuando estás vulnerable. El ADN no miente, Verónica. El ADN dice que es tu hijo biológico. No dice nada sobre sus intenciones». Ricardo la miró realmente por primera vez en días. Había algo en sus ojos, algo frío y calculador que nunca había notado antes. O tal vez sí lo había notado, pero había elegido ignorarlo. «¿Por qué te molesta tanto que esté aquí?». La pregunta la tomó por sorpresa. Verónica parpadeó, recomponiéndose. «No me molesta, solo me preocupa que salgas lastimado, otra vez». Pero Ricardo no estaba seguro de creerle. Por primera vez en su matrimonio, comenzó a preguntarse qué más había ignorado sobre la mujer con la que compartía su vida. La primera semana se convirtió en 2, las 2 semanas en 1 mes, y con cada día que pasaba, la tensión en la mansión de los Sandoval crecía como una tormenta que se niega a estallar. Emilio se despertaba al amanecer, cuando la ciudad apenas comenzaba a moverse. Se asomaba por la ventana de su habitación, más grande que toda la casa de don Esteban, y veía el tráfico formándose en las avenidas como ríos de metal. Extrañaba el canto de los gallos, el olor a tierra mojada, el silencio interrumpido solo por el viento entre los maizales. Ricardo, en cambio, lo esperaba cada mañana con planes, desayunos con socios importantes, visitas a las oficinas centrales de Sandoval Enterprises, reuniones con abogados para regularizar su situación legal como heredero. Cada actividad era un recordatorio de que Emilio no pertenecía a ese mundo.
Hoy vamos a ir al club, anunció Ricardo una mañana, entrando al comedor donde Emilio picaba sin ganas un plato de fruta. Hay unas personas que quiero que conozcas. ¿Qué club? El club de golf. Tengo una comida con inversionistas de Guadalajara. Creo que es importante que te vean, que sepan que tengo un heredero. Emilio dejó el tenedor. No soy tu heredero, Ricardo. Soy un tipo que apareció con tu medallón. Eres mi hijo, corrigió Ricardo, y había un filo en su voz que no había estado ahí antes. Y eso significa algo. Significa todo. Fueron al club. Emilio usó uno de los trajes caros que Ricardo le había comprado. Le quedaba perfecto, hecho a la medida, pero se sentía como un disfraz. Los hombres con los que se reunieron eran como Ricardo. Gestos medidos, sonrisas calculadas, conversaciones llenas de cifras y estrategias. Lo miraban con curiosidad apenas disimulada, evaluándolo como se evalúa una inversión riesgosa. Así que tú eres el hijo perdido, dijo uno de ellos, un tal licenciado Mora, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Toda una historia de película, ¿no? Supongo, respondió Emilio incómodo. Y dime, ¿qué hacías antes de esto? El gesto abarcó todo. El club, la ropa, la vida. Trabajaba la tierra, vendía en el mercado. El silencio que siguió fue elocuente. Mora intercambió una mirada con los otros hombres. Qué interesante, muy humilde. La palabra sonó como un insulto disfrazado de cumplido. Emilio apretó los puños bajo la mesa. Ricardo no lo notó, o fingió no notarlo, demasiado ocupado hablando de proyectos y márgenes de ganancia. Cuando volvieron a casa, Emilio fue directo a su habitación sin decir palabra. Verónica observó todo desde el segundo piso, una copa de vino en la mano y una expresión pensativa en el rostro. La situación empeoró cuando la noticia se filtró a la prensa. Nadie supo exactamente cómo sucedió. Ricardo sospechaba que algún empleado del laboratorio había vendido la información. Pero una mañana, la historia estaba en todos los periódicos y noticieros. El heredero perdido. Magnate encuentra a su hijo desaparecido 26 años después. Milagro o fraude. La controversia del hijo recuperado de Ricardo Sandoval. De campesino a millonario. La historia del joven que dice ser Sebastián Sandoval. Las cámaras aparecieron frente a la mansión. Reporteros gritaban preguntas cada vez que alguien entraba o salía. Las redes sociales explotaron con teorías, memes, opiniones. Algunos llamaban a Emilio el afortunado, otros lo acusaban de oportunista, de impostor, de mentiroso. Emilio leyó los comentarios en el teléfono que Ricardo le había dado, otro objeto caro que no había pedido, y sintió náuseas. Seguro vio la oportunidad y se inventó todo. Estos muertos de hambre son capaces de cualquier cosa por dinero. Pobre viejo, le van a sacar hasta el último peso. No importaba que hubiera pruebas de ADN, no importaba que él nunca hubiera buscado nada de esto. Para el mundo, era un oportunista que había llegado a aprovecharse de un hombre desesperado. Verónica, por su parte, comenzó a moverse con la precisión de un cirujano. Contrató al licenciado Fuentes, uno de los abogados más despiadados de la ciudad, para que revisara minuciosamente los resultados del ADN. Públicamente, decía que era por proteger a Ricardo. Privadamente, plantaba semillas de duda en cada conversación. Solo digo que hay que ser cautelosos, le comentaba a miembros del consejo de la empresa. Hay mucho dinero en juego. La gente es capaz de cualquier cosa. ¿Crees que sea fraude?, preguntaban. No sé qué creer, respondía con ese tono de preocupación perfectamente modulado. Pero mi obligación es proteger a mi esposo y su patrimonio. Los rumores crecieron. La esposa de Sandoval duda del heredero. Posible investigación criminal por fraude en caso Sandoval. Ricardo, atrapado entre su lealtad a Verónica y su necesidad desesperada de que Emilio fuera real, comenzó a quebrarse. Trabajaba hasta tarde. Bebía más de lo usual. Evitaba conversaciones difíciles. Una noche, durante una cena particularmente tensa, Verónica decidió atacar directamente. Habían invitado a Arturo, el hermano mayor de Ricardo, y a su esposa Gabriela. También estaba presente el primo Javier, miembro del consejo de Sandoval Enterprises. Todos miraban a Emilio con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que ya le era familiar. Debe ser difícil adaptarse a todo esto, comentó Gabriela con falsa dulzura. Digo, venir de... ¿Dónde era? ¿San Miguel del Valle?
Sí, respondió Emilio, cortando su carne con cuidado. Los cubiertos caros todavía lo intimidaban. ¿Y qué hacías exactamente allá? Ricardo mencionó que trabajabas en el campo. Sembraba maíz, calabaza, vendía en el mercado. ¡Qué pintoresco!, dijo Verónica, y había veneno puro en su voz. Debe ser un cambio dramático, de vender elotes a ser heredero de un imperio. Emilio levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez realmente. Verónica sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. Supongo que sí, respondió Emilio con cuidado. Lo que me pregunto, continuó Verónica, tomando un sorbo de vino, es ¿qué planes tienes exactamente? ¿Vas a aprender del negocio o simplemente esperas beneficiarte de la fortuna familiar? Verónica, advirtió Ricardo, pero ella lo ignoró. Es una pregunta válida, amor. Todos queremos saber. Después de todo, hay mucho en juego. La empresa tiene cientos de empleados, inversionistas, responsabilidades. No es solo dinero, es un legado. No quiero nada de eso, dijo Emilio. La voz baja pero firme. Oh, ¿no? Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque Ricardo me lo pidió, porque apareció en mi mercado llorando y diciéndome que era su hijo. Yo no busqué nada de esto. Qué conveniente, soltó Verónica. Justo tenías el medallón perfecto, en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Ya basta. Ricardo golpeó la mesa, haciendo saltar los platos, pero Verónica no había terminado. Se puso de pie, magnífica en su ira controlada, y miró a Emilio directamente. Tú puedes tener el ADN correcto, dijo con frieza, pero nunca serás un Sandoval. No tienes educación, no tienes clase, no tienes nada de lo que mi marido construyó durante décadas. Eres solo un campesino con suerte. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto. Todos miraban a Emilio, esperando su reacción. El muchacho se puso de pie lentamente. No gritó, no se alteró. Simplemente miró a Verónica con una dignidad que ella nunca podría comprar. Tiene razón, dijo con voz tranquila. No soy como ustedes, y me alegra no serlo. Se quitó la servilleta, la dejó sobre la mesa, y salió del comedor sin mirar atrás. Ricardo lo siguió, pero Emilio ya estaba subiendo las escaleras hacia su habitación. Espera, por favor, espera. Ricardo lo alcanzó en el pasillo. Lo siento, Verónica no debió. No, interrumpió Emilio, y había lágrimas en sus ojos, pero también rabia. Tiene razón. Yo no pertenezco aquí. Nunca voy a pertenecer. Esto fue un error. No digas eso. Eres mi hijo. Soy su hijo biológico, corrigió Emilio. Pero no sé si eso es suficiente. No sé si quiero que sea suficiente. Entró a su habitación y cerró la puerta. Ricardo se quedó ahí parado, en el pasillo vacío de su mansión enorme, rodeado de lujo y totalmente solo. Abajo, en el comedor, Verónica sonreía mientras terminaba su vino. Todo iba según el plan. La mañana después de la cena desastrosa, Emilio empacó sus pocas pertenencias en una mochila vieja que había traído de San Miguel del Valle. No tenía mucho. Nunca había querido mucho de lo que Ricardo le ofrecía. La ropa cara seguía colgada en el closet con las etiquetas puestas. Los relojes de lujo permanecían en sus cajas. Solo tomó lo que era realmente suyo, el medallón de San Cristóbal, una foto de don Esteban y la ropa con la que había llegado. Ricardo tocó a su puerta cuando el sol apenas comenzaba a salir. «No te vayas», dijo sin preámbulos. «Por favor, no te vayas». Emilio se volteó. Ricardo se veía terrible, ojos rojos, sin afeitar. Probablemente no había dormido nada. «No pertenezco aquí, Ricardo. Anoche lo dejaron muy claro. Verónica estaba fuera de lugar. Yo debí». «No», interrumpió Emilio. «No es solo ella. Es este mundo entero. Los almuerzos con gente que me mira como si fuera un bicho raro. Las cenas donde no sé qué cubierto usar. Las reuniones donde hablan de millones como si fueran centavos. Esta no es mi vida. Puede serlo. Dale tiempo. No quiero que lo sea», dijo Emilio, y había firmeza en su voz. «Yo era feliz. ¿Sabes? En San Miguel del Valle, trabajando la tierra, vendiendo en el mercado. Era una vida simple, pero era mía. Aquí me siento como una versión falsa de mí mismo». Ricardo se dejó caer en una silla, derrotado. «Si te vas ahora, Verónica gana.
Esto no es una guerra. Ricardo, no se trata de ganar o perder. Para ella sí. Emilio lo miró con curiosidad. ¿Por qué te casaste con ella? Si no te importa que pregunte. Ricardo tardó en responder. Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo últimamente. Porque estaba solo. Porque ella estaba ahí cuando más la necesitaba. O eso creí. Ahora ya no estoy seguro de nada. ¿La amas? No lo sé, admitió Ricardo. Y la honestidad de esas palabras lo sorprendió incluso a él. Emilio cerró su mochila. Necesito tiempo. Necesito pensar. No es para siempre. Solo. Necesito respirar. ¿Volverás? No lo sé. Ricardo asintió, aceptando lo único que podía aceptar. Se puso de pie y, por primera vez, abrazó a Emilio. El muchacho se tensó al principio, pero luego correspondió el abrazo. «Perdóname», susurró Ricardo, «por todo, por no haber estado ahí, por dejarte solo en esa feria, por ser tan inepto ahora que finalmente te encontré». «No fue tu culpa», respondió Emilio. «Lo de la feria, eras humano. Los humanos cometen errores. Se separaron». Emilio cargó su mochila y bajó las escaleras. Ricardo lo acompañó hasta la puerta principal, donde un taxi ya esperaba. Desde la ventana del segundo piso, Verónica observaba con una copa de vino en la mano, aunque apenas eran las 7 de la mañana. Sonrió cuando vio al muchacho meterse al taxi y alejarse. Ricardo subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada año de su vida. Encontró a Verónica en su habitación. Seguían durmiendo en habitaciones separadas desde que Emilio llegó, aunque Ricardo no había cuestionado por qué hasta ahora. «Se fue», anunció Verónica, sin voltear a verlo. «Supongo que era solo cuestión de tiempo. Tú lo ahuyentaste», acusó Ricardo, y había un filo en su voz que ella no había escuchado antes. «Yo solo dije la verdad. Él no pertenece a este mundo». «¿Y quién decide eso? ¿Tú?» Verónica finalmente lo miró. Sus ojos eran fríos, calculadores. Alguien tenía que decirlo. Tú estabas tan cegado por la emoción que no veías lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Que apareció de la nada, con una historia conveniente, en el momento justo, que el ADN puede ser tu hijo. Pero eso no significa que sus intenciones sean puras. ¿Sabes qué creo?, dijo Ricardo, acercándose. Creo que no te importa si sus intenciones son puras o no. Te importa que exista, porque mientras él esté aquí, tú ya no eres lo más importante en mi vida. Verónica dejó la copa de vino con un golpe seco. Me estás culpando por protegerte, por cuidar lo que construimos juntos. Lo que yo construí, corrigió Ricardo, mucho antes de que aparecieras. Aparecer. La voz de Verónica subió de tono. Estuve ahí cuando tu vida se desmoronaba, cuando Lucía te dejó, cuando no podías ni salir de la cama. ¿Quién crees que mantuvo la empresa funcionando? ¿Quién te consoló todas esas noches? Y te lo agradezco. Pero eso no te da derecho a decidir quién forma parte de mi vida. Verónica se puso de pie, magnífica en su furia. Ese muchacho va a destruir todo. ¿No lo ves? Los inversionistas ya están nerviosos. Los del consejo hacen preguntas. ¿Qué va a pasar con la sucesión? Con la estabilidad de la empresa. Un campesino sin educación no puede manejar Sandoval Enterprises. Nadie dijo que tiene que manejarla. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente le das millones porque comparte tu ADN? Es mi hijo, dijo Ricardo, y la simplicidad de esas palabras lo sorprendió. No necesito más razón que esa. Verónica lo miró como si fuera un extraño. Te has vuelto débil. No, me he vuelto humano. Hay una diferencia. Ricardo salió de la habitación antes de que ella pudiera responder. Bajó a su estudio, cerró la puerta con seguro, y se quedó ahí sentado en la oscuridad durante horas, por primera vez en años. Se permitió pensar realmente en su matrimonio con Verónica, no con la narrativa que se había contado a sí mismo. Ella me salvó, ella me apoya, sino con honestidad brutal. ¿Cuándo había comenzado a sentirse como un peón en el tablero de alguien más? Cuando sus decisiones dejaron de ser suyas, abrió su laptop y comenzó a buscar archivos viejos, registros de la empresa, documentos que no había revisado en años. No sabía qué buscaba exactamente. Solo seguía un instinto, una incomodidad que había estado ignorando demasiado tiempo, y entonces encontró algo que hizo que su sangre se helara, un reporte de gastos de hace 27 años. Verónica Montenegro, viaje a San Miguel del Valle, Guanajuato,
Fecha: 2 semanas después de la desaparición de Sebastián. Ricardo se quedó mirando la pantalla, el corazón latiéndole en los oídos. San Miguel del Valle, el mismo pueblo donde Emilio había sido encontrado. Podía ser coincidencia. México era grande, pero los pueblos pequeños no tanto. ¿Y por qué Verónica nunca lo había mencionado en todos estos años? Con toda su angustia buscando a Sebastián, ella nunca dijo: «Qué curioso. Yo estuve en ese pueblo una vez», con manos temblorosas. Comenzó a buscar más. Registros telefónicos antiguos, transacciones bancarias, cualquier cosa que pudiera explicar o desmentir la sospecha que crecía como veneno en su mente. Encontró llamadas. 3 llamadas a un número desconocido el día antes del viaje de Verónica. Ricardo rastreó el número en bases de datos públicas, usando contactos que había acumulado en décadas de negocios. El número pertenecía a Ramón Gutiérrez, ex chofer de la familia Sandoval, que había renunciado abruptamente 3 semanas después de la desaparición de Sebastián. La habitación comenzó a girar. Ricardo se aferró al escritorio, tratando de respirar, tratando de no sacar conclusiones que su mente ya estaba formando. No podía ser. Era imposible. Verónica no podría. Nunca habría. Pero las piezas estaban ahí. El viaje inexplicable, las llamadas misteriosas, un chofer que desapareció sin explicación y un niño de 3 años que apareció solo en ese mismo pueblo exactamente en ese mismo periodo. Ricardo agarró su teléfono. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien le dijera que estaba loco, que estaba viendo conexiones donde no las había. Llamó a Emilio. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Ricardo, necesito preguntarte algo. Cuando don Esteban te encontró, ¿te dijo algo más? Cualquier detalle de cómo llegaste ahí, ya te lo dije. Estaba caminando solo en la carretera. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de algo? ¿Algún recuerdo de antes de ese día? Tenía 3 años, Ricardo. No me acuerdo de nada. ¿Seguro? Intenta, por favor». Hubo silencio. Luego Emilio habló con voz incierta. Hay algo. No sé si es un recuerdo real o algo que soñé, pero a veces veo un coche, uno oscuro, y una voz de mujer diciéndome que caminara, que alguien me encontraría. Ricardo sintió náuseas. ¿Recuerdas algo más de esa voz? Era amable, pero fría, como si estuviera actuando. Ricardo cerró los ojos. «Gracias. Te llamo después». Colgó antes de que Emilio pudiera preguntar más. Se quedó sentado en su estudio, en la oscuridad, mientras su mundo se desmoronaba por segunda vez en su vida. Si sus sospechas eran correctas, y Dios esperaba estar equivocado, entonces la mujer con la que se había casado, la mujer que supuestamente lo había salvado, era la misma que había orquestado la destrucción de su familia. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de acusar a alguien de algo tan monstruoso. Tomó su teléfono nuevamente y marcó un número que no había usado en años. «Joaquín Medina, soy Ricardo Sandoval. Necesito contratar tus servicios. Es urgente. Y Joaquín, esto tiene que ser completamente confidencial. Nadie puede saber, especialmente mi esposa». Mientras explicaba lo que necesitaba investigar, Ricardo sintió una mezcla de terror y rabia creciendo en su pecho. Si Verónica había hecho lo que él sospechaba, no habría perdón, no habría misericordia, solo habría justicia. Ricardo no durmió esa noche, tampoco la siguiente. Se quedaba despierto en su estudio, rodeado de fotografías viejas de Sebastián, documentos del caso de desaparición que nunca se cerró, y una botella de whisky que se vaciaba más rápido de lo que debería. Emilio se había ido al amanecer, de vuelta a San Miguel del Valle. Dejó una nota breve sobre la cama perfectamente tendida. «Necesito tiempo. Gracias por todo. Gracias por todo». Como si Ricardo le hubiera hecho un favor, y no hubiera sido al revés. Como si encontrar a su hijo perdido fuera algo por lo que agradecer cortésmente antes de desaparecer otra vez. Verónica intentó consolar a Ricardo con palabras vacías, que sonaban huecas incluso para ella. «Déle espacio. Volverá cuando esté listo». Pero Ricardo veía en sus ojos algo que nunca había querido ver antes. Satisfacción. Fue esa mirada lo que encendió la primera chispa de duda real. ¿Por qué Verónica estaba tan empeñada en desacreditar a Emilio?
Decía que era por protegerlo, pero cada acción parecía diseñada más para alejar al muchacho que para proteger a nadie. Y luego estaba esa mirada, esa satisfacción apenas contenida cuando Emilio se fue. Ricardo comenzó a pensar, a recordar, a unir cabos sueltos que llevaban años flotando sin conexión aparente en su memoria. Verónica había aparecido en su vida apenas un año después de la desaparición de Sebastián. En ese entonces, ella era una consultora externa para una de las empresas que Ricardo estaba adquiriendo. Joven, ambiciosa, con hambre de éxito, se había pegado a él como una sombra, siempre disponible, siempre útil, siempre ahí. Cuando Lucía se fue, Verónica se volvió indispensable, manejaba sus agendas, organizaba sus reuniones, lo cuidaba cuando trabajaba hasta el colapso, para cuando Ricardo levantó la vista de su trabajo obsesivo. Ella ya era parte integral de su vida. ¿Cuánto de eso había sido casualidad? ¿Cuánto calculado? Ricardo abrió su laptop y comenzó a buscar archivos viejos de la empresa, registros de viajes, transacciones bancarias de hace décadas que la contabilidad guardaba religiosamente. Buscaba sin saber exactamente qué buscaba, guiado solo por un instinto que llevaba años dormido, y entonces lo encontró, un reporte de gastos de hace 27 años. Verónica Montenegro, en ese entonces solo una consultora junior, había presentado un reembolso por un viaje de trabajo. Fecha: 2 semanas después de la desaparición de Sebastián. Destino: San Miguel del Valle, estado de Guanajuato. Ricardo se quedó mirando la pantalla, el corazón latiéndole en los oídos. San Miguel del Valle, el mismo pueblo donde Emilio había sido encontrado vagando solo en una carretera. Podía ser coincidencia. México era grande, pero no tanto. La gente viajaba, pero ¿por qué Verónica nunca lo había mencionado, en todos estos años? Con toda la angustia de Ricardo por encontrar a su hijo, ella nunca dijo: «Sabes, yo estuve en ese pueblo una vez». Siguió buscando. Más documentos, más archivos, encontró registros de llamadas telefónicas. En esa época la empresa todavía guardaba esos detalles para auditorías. Verónica había hecho 3 llamadas a un número de la Ciudad de México el día antes de su viaje a San Miguel del Valle. Ricardo rastreó el número. Pertenecía a un tal Ramón Gutiérrez, quien había trabajado brevemente como chofer para la familia Sandoval, un chofer que había renunciado abruptamente 3 semanas después de la desaparición de Sebastián, sin dar explicaciones. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que helaba la sangre. Ricardo necesitaba más, necesitaba certeza. Contrató discretamente a un investigador privado, Joaquín Medina, ex policía judicial con reputación de encontrar lo que otros no podían. Le dio todo lo que había encontrado, y una sola instrucción: encuentra a Ramón Gutiérrez. No me importa dónde esté o cuánto cueste. Medina tardó una semana. Gutiérrez vivía en Querétaro, retirado, trabajando como mecánico en un taller pequeño. Tenía 68 años. Y aparentemente una úlcera que lo estaba matando lentamente. ¿Quiere que lo traiga?, preguntó Medina por teléfono. No, voy yo. Ricardo manejó las 2 horas hasta Querétaro con las manos apretadas al volante, la mandíbula tensa. No le dijo nada a Verónica. Le dijo que tenía una reunión de negocios en León. Ella no preguntó más. El taller de Gutiérrez era un lugar modesto, lleno de autos viejos en distintas etapas de reparación. El olor a aceite y gasolina era denso. Ricardo lo encontró bajo un Tsuru del 95, sus piernas sobresaliendo de debajo del chasis. «¿Ramón Gutiérrez?», preguntó Ricardo, y su voz sonó extraña incluso para él. El hombre salió rodando en su plataforma con ruedas. Cuando vio a Ricardo, toda la sangre abandonó su rostro. «Usted», susurró. «Yo, ¿me recuerdas?». Gutiérrez se puso de pie trabajosamente, limpiándose las manos grasosas en un trapo que solo las ensuciaba más. «Señor Sandoval, no esperaba volver a verlo. Imagino que no. ¿Podemos hablar en privado?». Gutiérrez miró alrededor nerviosamente, pero el taller estaba vacío. Asintió y los llevó a una oficina pequeña que olía a café quemado y cigarros viejos. Ricardo no se anduvo con rodeos. «Necesito que me digas qué pasó el día que desapareció mi hijo». El hombre cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. «Señor Sandoval, la verdad, Ramón, después de 27 años, merezco la verdad». Gutiérrez se dejó caer en una silla que crujió bajo su peso.
Se llevó las manos a la cara y cuando habló, su voz temblaba. No fue idea mía. Tiene que creerme. Yo solo hacía lo que me ordenaban. ¿Quién? Ricardo ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. La señorita Montenegro. Bueno, ahora es su esposa, ¿no? Ella me llamó 2 días después de que el niño desapareciera. Dijo que tenía un trabajo para mí, un trabajo que pagaría muy bien. ¿Qué trabajo? Gutiérrez respiró profundo, como preparándose para saltar de un acantilado. Me dijo que fuera a cierta dirección en la colonia Roma. Cuando llegué, había un niño pequeño, de unos 3 años, dormido en el asiento trasero de un coche. Ella me dijo que lo llevara lejos, muy lejos, que lo dejara en algún pueblo donde nadie lo conociera. La habitación comenzó a girar. Ricardo se aferró al borde del escritorio. Sigue. Me pagó 50,000 pesos. En efectivo. Era más dinero del que había visto en mi vida, señor. Tenía deudas. Mi esposa estaba enferma. La voz se le quebró. No soy un mal hombre, pero necesitaba ese dinero. ¿Y qué hiciste? Manejé toda la noche. El niño despertó una vez. Lloró un poco, pero volvió a dormirse. Llegué a San Miguel del Valle al amanecer. Es un pueblo chico, tranquilo. Lo dejé cerca del mercado, caminando solo. Pensé que alguien lo encontraría, que lo cuidarían. ¿Sabías quién era ese niño? Gutiérrez asintió miserablemente. No al principio, pero después, cuando renuncié y vi las noticias, vi su foto en los periódicos. Las lágrimas corrían libremente ahora. Supe que era el niño del señor Sandoval, el que todos buscaban, y supe que yo había sido parte de eso. ¿Por qué no dijiste nada? Y confesar que había secuestrado a su hijo. ¿Ir a la cárcel? La señorita Montenegro me amenazó. Dijo que si hablaba, me destruiría, que nadie me creería, que no tenía pruebas de que ella había estado involucrada. Era mi palabra contra la suya, y ella era importante, con conexiones. Yo era nadie. Ricardo sentía náuseas. Verónica, la mujer con la que se había casado, la mujer que había dormido a su lado durante años, había orquestado todo. ¿Por qué? ¿Te dijo por qué lo hizo? Gutiérrez negó con la cabeza. Nunca. Pero yo siempre pensé que tenía que ver con la herencia, con el poder. Un niño pequeño es fácil de hacer desaparecer. Un niño heredero es un obstáculo. Ricardo se puso de pie bruscamente, la silla cayendo detrás de él. Caminó en círculos, tratando de procesar, de respirar, de no gritar o romper algo. ¿Tienes pruebas? ¿Algo que vincule a Verónica con esto? Me quedé con el sobre donde venía el dinero. Tenía su letra, unas instrucciones. Lo guardé todos estos años como un seguro por si acaso. Dámelo, señor Sandoval. Si hago esto, ¿me va a denunciar? Ricardo lo miró. Vio a un hombre viejo, enfermo, consumido por la culpa. Un hombre que había cometido un error terrible, pero que, al final, había dejado a Sebastián en un lugar donde lo encontrarían, donde don Esteban lo salvaría. No, dijo finalmente, pero vas a venir conmigo. Vas a declarar todo esto formalmente y vas a ayudarme a destruir a la persona que realmente es responsable. Gutiérrez asintió, aliviado y aterrado a partes iguales. Ricardo salió del taller con el sobre amarillento en las manos, las instrucciones escritas con la letra perfecta de Verónica, y una rabia fría que no había sentido en su vida. Había encontrado a su hijo después de 27 años. Ahora iban a hacer justicia. Ricardo no volvió directo a casa. No podía. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. Necesitaba asegurarse de que cada paso siguiente fuera perfecto. Se hospedó en un hotel en Querétaro con Ramón Gutiérrez en la habitación de al lado, bajo vigilancia del investigador Medina. No podía arriesgarse a que el hombre desapareciera o cambiara de opinión. Esa noche, sentado en la cama del hotel con el sobre amarillento frente a él, Ricardo lo abrió por 10ª vez. La letra de Verónica era inconfundible. Esa caligrafía perfecta, casi artística, que había firmado cientos de documentos de la empresa. Las instrucciones eran claras, frías, calculadas. Llévalo lejos, muy lejos, a un lugar donde nadie haga preguntas. Tiene que parecer que se perdió solo. Nunca menciones mi nombre. Destruye este papel después de leerlo. Pero Gutiérrez no lo había destruido.
Lo había guardado como seguro, como testimonio silencioso de su propia cobardía y culpa. Ricardo llamó a su abogado personal, licenciado Rodrigo Salazar, un hombre discreto que llevaba manejando sus asuntos legales por 15 años. Rodrigo, necesito verte. Ahora, en Querétaro. Querétaro, Ricardo. Son las 11 de la noche. No me importa. Es urgente. Te mando la dirección del hotel. Trae grabadora, contratos de confidencialidad, todo lo que necesites para documentar una declaración testimonial. Y Rodrigo, nadie puede saber de esto, especialmente Verónica. Hubo una pausa. ¿Qué está pasando? Vas a saberlo todo cuando llegues. Solo ven. Salazar llegó 2 horas después, con ojeras y cara de preocupación. Ricardo lo esperaba en su habitación con Medina y Gutiérrez. Cuando el abogado escuchó la historia completa, cada detalle, cada confesión, cada prueba, se quedó pálido. Dios mío, Ricardo, esto es criminal, secuestro, abandono de menor, conspiración, lo sé. Por eso necesito que todo esté documentado perfectamente. Quiero la confesión de Gutiérrez grabada, firmada, certificada. Quiero fotografías del sobre, análisis de caligrafía, todo. Cuando confronte a Verónica, no puede haber forma de que se escape. Trabajaron hasta el amanecer. Gutiérrez repitió su historia 3 veces. Con cada detalle verificado y corroborado, Salazar tomó notas meticulosas, grabó audio y video, preparó documentos legales. Medina fotografió el sobre desde todos los ángulos posibles. Cuando terminaron, Ricardo tenía un caso sólido, no perfecto. Después de 27 años, nunca sería perfecto, pero suficiente, más que suficiente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Salazar mientras guardaba sus documentos. Voy a confrontarla, pero antes necesito hablar con Emilio. El sol apenas comenzaba a salir cuando Ricardo manejó hacia San Miguel del Valle. No había dormido en 30 horas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Necesitaba ver a Emilio. Necesitaba decirle que había tenido razón al dudar, al sentir que algo no encajaba en ese mundo de lujo y falsedad. Encontró la casa de don Esteban sin problema. Emilio le había dado la dirección semanas atrás. Era una construcción modesta, de adobe y teja, rodeada de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Había paz en ese lugar, una quietud que la mansión de Ricardo jamás había tenido. Emilio estaba en el campo, trabajando la tierra con las manos desnudas como si nunca hubiera dejado ese lugar. Cuando vio el Audi acercarse por el camino polvoriento, se enderezó, sorprendido. Ricardo salió del coche. Se veía terrible. Barba de 2 días, ojos rojos, el traje arrugado, pero no le importaba. Tenemos que hablar, dijo. Emilio se limpió las manos en los jeans y asintió. Caminaron hacia un pequeño cobertizo donde don Esteban guardaba las herramientas. Había una banca de madera bajo la sombra. Se sentaron. Encontré algo, comenzó Ricardo. Algo sobre tu desaparición, sobre quién te llevó a San Miguel del Valle. Emilio se tensó. ¿Qué encontraste? Ricardo le contó todo, cada detalle de la investigación, la confesión de Gutiérrez, las pruebas contra Verónica. Mientras hablaba, veía cómo el rostro de Emilio pasaba por shock, incredulidad, rabia. Entonces ella me arrancó de mi vida, susurró Emilio cuando Ricardo terminó. ¿Por dinero? ¿Por poder? Sí. ¿Y tú te casaste con ella? El reproche en esas palabras golpeó a Ricardo como un puño. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pensé que solo era alguien que quería ayudar, que me apoyaba. Te manipuló. Sí, admitió Ricardo, y la palabra le dolió. Me manipuló completamente. Usó mi dolor, mi culpa, mi debilidad, y yo se lo permití porque era más fácil tener a alguien ahí que enfrentar la soledad. Emilio se puso de pie y caminó en círculos, procesando. Ricardo lo dejó, entendiendo que necesitaba tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Emilio. Voy a exponerla, públicamente. Voy a reunir a toda la familia, el consejo de la empresa, los abogados, y voy a mostrarles exactamente quién es Verónica Montenegro. Y después, la justicia seguirá su curso. Puede ir a la cárcel. Debería ir a la cárcel. Emilio asintió lentamente.
Luego miró a Ricardo con algo que parecía entendimiento. Todo este tiempo que pasé en tu casa, sintiéndome como un impostor, como si no perteneciera, era porque ella estaba ahí, envenenando todo, haciendo que me sintiera pequeño. Lo siento, debí haberlo visto antes. No podías, ella es buena en lo que hace. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el viento entre los maizales. Quiero que vengas conmigo, dijo Ricardo. Cuando la confronte, tienes derecho a estar ahí, tienes derecho a verla caer. Emilio lo pensó, luego asintió. Está bien, pero después de eso, necesito pensar qué sigue. Para mí, para nosotros. Lo entiendo. Y esta vez, te prometo, no voy a presionarte. No voy a tratar de convertirte en algo que no eres. ¿Y qué soy? Ricardo lo miró realmente, viendo no al niño perdido que había idealizado durante años, sino al hombre que estaba frente a él, un hombre honesto, trabajador, con valores que Ricardo había olvidado que existían. Eres mi hijo, pero más que eso, eres Emilio, y eso es suficiente, por primera vez desde que se conocieron. Emilio sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Gracias. Volvieron a la Ciudad de México juntos. Durante el camino, Ricardo hizo llamadas a Salazar para que convocara la reunión extraordinaria, a Arturo, su hermano, advirtiéndole que algo importante iba a pasar, a los miembros clave del consejo, a todos menos a Verónica. Ella sospechó, por supuesto, cuando Ricardo llegó a casa esa noche, actuando como si nada hubiera pasado. Verónica lo estudió con esos ojos calculadores. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono casual. Asuntos de trabajo, en León. Ah, ¿y cómo estuvo? Productivo. Verónica sonrió, pero Ricardo vio la tensión en sus hombros. Ella sabía que algo había cambiado. Los depredadores siempre saben cuando su presa deja de correr y voltea a pelear. ¿Todo bien entre nosotros?, preguntó ella, acercándose, poniendo una mano en su pecho. Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse con asco. Todo bien, amor, solo cansado. Deberías descansar. Mañana tienes esa reunión del consejo, ¿no? Así que lo sabía, o lo sospechaba. Por supuesto que sí. Sí, va a ser una reunión importante. ¿Debería estar ahí? Definitivamente, dijo Ricardo, y la sonrisa que le dio fue puro hielo. No te la puedes perder. Esa noche, Ricardo durmió en la habitación de huéspedes, alegando dolor de espalda. En realidad, no podía soportar estar en la misma cama que ella. No ahora que sabía la verdad. En la habitación del fondo, Emilio tampoco dormía. Miraba el techo, pensando en don Esteban, el hombre que lo había salvado sin saberlo, pensando en la vida que había tenido, simple, pero feliz, pensando en la vida que le habían robado, y pensando en que, mañana, finalmente habría respuestas, finalmente habría justicia. En su propia habitación, Verónica también estaba despierta. Sentía el peligro acercándose como se siente una tormenta antes de que estalle. Ricardo había estado actuando extraño, demasiado tranquilo, demasiado controlado. Tomó su teléfono, considerando sus opciones. Podía huir, tenía dinero guardado, pasaportes, planes de contingencia. Siempre los había tenido, pero huir sería admitir culpa, y Verónica Montenegro nunca admitía nada. Apagó el teléfono y se preparó para la batalla que vendría, porque si iban a destruirla, no iba a caer sin pelear. El salón de juntas de Sandoval Enterprises ocupaba todo el piso 23 del edificio corporativo en Santa Fe. Ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, pero nadie estaba mirando el paisaje esa mañana. Todos los ojos estaban fijos en la puerta, esperando entender por qué Ricardo Sandoval había convocado una reunión de emergencia con apenas 12 horas de anticipación. Estaban presentes los miembros del consejo: Arturo Sandoval, Javier Mendoza, la licenciada Patricia Ruiz, el ingeniero Tomás Vargas, también licenciado Salazar con un portafolio abultado, y en la última fila de sillas, casi escondido, Ramón Gutiérrez lucía como un hombre camino a su propia ejecución. Verónica entró con la confianza de quien todavía cree tener el control. Vestía un traje sastre color marfil, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Se sentó en su lugar usual,
al lado derecho de la cabecera donde Ricardo siempre se sentaba. «¿Alguien sabe de qué se trata esto?», le susurró a Patricia. La abogada negó con la cabeza, igualmente desconcertada. La puerta se abrió nuevamente. Ricardo entró, seguido de Emilio. El muchacho traía ropa limpia pero simple. Jeans, camisa blanca, botas de trabajo. Lucía fuera de lugar entre los trajes de $3,000, pero caminaba con la cabeza en alto. Verónica tensó imperceptiblemente la mandíbula. Entonces Emilio estaba de vuelta. Eso no era bueno. Ricardo tomó su lugar en la cabecera. No se sentó. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en la mesa, mirando a cada persona presente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Verónica, ella vio algo que nunca había visto antes. Desprecio puro. «Gracias a todos por venir con tan poca anticipación», comenzó Ricardo, su voz controlada pero tensa. «Lo que voy a compartir hoy es difícil, es personal, pero afecta a esta empresa y a todos los que estamos aquí. Ricardo, si esto es sobre el muchacho otra vez», empezó Verónica con tono condescendiente. «Cállate», cortó Ricardo, y el veneno en su voz hizo que varios en la sala dieran un respiro. «Vas a tener tu turno para hablar, pero primero van a escucharme». Verónica cerró la boca, pero sus ojos ardían. Ricardo sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. «Hace 27 años, mi hijo Sebastián desapareció en una feria en la Ciudad de México. Tenía 3 años. Durante todos estos años, creí que había sido secuestrado por extraños, que tal vez había muerto, que nunca sabría qué pasó con él». Hizo una pausa, controlando su emoción. «Pero hace semanas encontré a Emilio en San Miguel del Valle usando el medallón que le había regalado a Sebastián. Pruebas de ADN confirmaron que Emilio es mi hijo, es Sebastián. Ustedes conocen esta parte de la historia. Ha estado en todos los periódicos». Varios asintieron. Verónica permanecía inmóvil como estatua. «Lo que no sabían», continuó Ricardo, «es que Sebastián no se perdió, no fue secuestrado por extraños. Fue llevado deliberadamente a San Miguel del Valle y abandonado ahí. Y la persona que orquestó todo esto». Sus ojos se clavaron en Verónica. «Está sentada en esta mesa». El silencio que cayó fue absoluto. Verónica se puso pálida pero mantuvo la compostura. «Eso es ridículo», dijo con voz fría. «Ricardo, entiendo que estés bajo estrés, pero acusarme de...» «Tengo pruebas», interrumpió Ricardo. «Licenciado Salazar, por favor». El abogado se puso de pie y comenzó a distribuir carpetas a cada miembro del consejo. Dentro había copias de documentos, el reporte de gastos de Verónica mostrando su viaje a San Miguel del Valle, registros telefónicos, fotografías del sobre con sus instrucciones manuscritas. 2 semanas después de que Sebastián desapareciera, explicó Salazar con voz profesional, la señora Montenegro, quien en ese entonces era consultora externa, viajó a San Miguel del Valle. También hizo 3 llamadas a un tal Ramón Gutiérrez, quien era chofer de la familia Sandoval. Todos miraron a Gutiérrez, quien se encogió en su silla. «El señor Gutiérrez está aquí hoy para dar su testimonio», continuó Salazar. «Y antes de que la señora Montenegro diga que esto es mentira, quiero aclarar que tenemos declaración jurada, grabaciones de audio y video, y análisis de caligrafía confirmando que las instrucciones escritas en este sobre son de su puño y letra». Ricardo le hizo una seña a Gutiérrez. El hombre se puso de pie tembloroso y, con voz quebrada, repitió su confesión. Cómo Verónica lo contactó, cómo le pagó 50,000 pesos, cómo llevó a un niño de 3 años a San Miguel del Valle y lo dejó solo en una carretera. «Yo no sabía quién era el niño al principio», dijo Gutiérrez, lágrimas corriendo por su rostro. «Pero después vi las noticias, vi las fotos, y supe que había sido parte de algo terrible. La señora Montenegro me amenazó con destruirme si hablaba, y yo fui cobarde. Guardé silencio todos estos años. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. Arturo tenía la cara roja de furia. Patricia se había llevado las manos a la boca. Javier miraba los documentos como si no pudiera creer lo que leía. Todas las miradas se volvieron hacia Verónica. Ella se puso de pie lentamente. Su máscara de control se había resquebrajado, pero todavía intentaba mantener la compostura. Esto es una farsa», dijo, pero su voz temblaba. «Un montaje. Ese hombre,
señaló a Gutiérrez. Claramente está mintiendo por dinero. ¿Ah, sí? Ricardo sacó el sobre amarillento y lo puso sobre la mesa. ¿Entonces esto no es tu letra? Verónica miró el sobre, y Ricardo vio el momento exacto en que supo que estaba perdida. El color abandonó completamente su rostro. ¿Por qué?, preguntó Emilio. Hablando por primera vez, su voz era tranquila pero cargada de dolor. ¿Por qué le hiciste eso a un niño de 3 años? Verónica lo miró, y por un momento, solo un momento, la máscara cayó completamente. En sus ojos había algo salvaje, desesperado. «Porque nunca fui suficiente», susurró. «Para él, para nadie». Se volvió hacia Ricardo, las palabras saliendo como veneno. «Yo estaba ahí antes que Lucía. ¿Lo sabías? Nos conocimos en la universidad. Yo me enamoré de ti, pero tú ni siquiera me veías. Elegiste a Lucía. Te casaste con ella. Tuvieron a ese niño perfecto, y yo me volví invisible. Verónica». «No», gritó, y varios dieron un salto. «Me pasé años construyéndome, haciéndome indispensable en tu mundo profesional porque no podía estar en tu mundo personal. Y cuando finalmente tuve una oportunidad, cuando tu matrimonio se estaba desmoronando, ese niño era el único lazo que quedaba entre ustedes. Mientras Sebastián existiera, siempre habría una parte de ti que le pertenecería a Lucía. Así que lo eliminaste», dijo Ricardo, la voz llena de asco. «Eliminaste a un niño inocente para tener acceso a mí». «No lo maté», se defendió Verónica. «Solo lo alejé. Le di una oportunidad de otra vida, en un pueblo tranquilo, donde alguien lo encontraría, lo cuidaría. Me abandonaste en una carretera», dijo Emilio, la voz temblando de rabia contenida. «Tenía 3 años. ¿Tienes idea del miedo que debe haber sentido ese niño?». Verónica no respondió. No tenía respuesta. «Pasé 26 años buscándolo», continuó Ricardo, y ahora había lágrimas en sus ojos. 26 años destruyéndome con culpa, pensando que había sido mi negligencia. Y todo ese tiempo, tú estabas ahí, consolándome, apoyándome, acostándote a mi lado cada noche sabiendo exactamente qué habías hecho. Yo te amaba», dijo Verónica, y sonó patético. «Todo lo que hice fue porque te amaba. Eso no era amor», escupió Ricardo. «Era obsesión, era egoísmo, era...». Buscó las palabras. «Era maldad pura». Arturo se puso de pie, la voz temblando de furia. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». «Espera», dijo Ricardo, levantando una mano. Antes de eso, quiero que Verónica escuche algo». Miró a su esposa, su pronto exesposa, directamente. «Perdiste tanto tiempo odiando, tanto tiempo planeando, tanto tiempo manipulando, que olvidaste vivir. Construiste todo sobre mentiras y ahora se está derrumbando. Y la tragedia no es solo lo que me hiciste a mí o a Sebastián, es lo que te hiciste a ti misma». Verónica se dejó caer en su silla, derrotada. Ya no era la mujer elegante y controlada que había entrado. Era solo un cascarón vacío. «La licenciada Ruiz presentará los documentos de divorcio hoy mismo», continuó Ricardo. «Quedas removida de todas tus posiciones en Sandoval Enterprises inmediatamente. Y sí, Arturo, ahora puedes llamar a la policía». Mientras Arturo marcaba, Emilio se acercó a Verónica. Ella levantó la vista, tal vez esperando más rabia, pero lo que vio en los ojos del muchacho fue peor que rabia. Era lástima. «Espero que algún día entiendas lo que perdiste», dijo Emilio. «No dinero, no poder, sino la oportunidad de ser una buena persona». Verónica cerró los ojos. 10 minutos después, la policía llegó. Verónica Montenegro fue arrestada por secuestro, abandono de menor y conspiración. Salió esposada del edificio que había ayudado a construir, bajo las miradas de empleados y socios que alguna vez la respetaron. Ricardo y Emilio se quedaron en el salón de juntas mucho después de que todos se fueran. La ciudad se extendía ante ellos, indiferente al drama humano. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Emilio. Ricardo miró a su hijo, finalmente recuperado, finalmente a salvo. Ahora empezamos de nuevo». Las semanas que siguieron al arresto de Verónica fueron un torbellino mediático. Los noticieros no hablaban de otra cosa. La esposa que secuestró al heredero. 27 años de engaño. El crimen perfecto que no lo fue. Reporteros acampaban frente a la mansión de los Sandoval.
frente a las oficinas de la empresa. Incluso intentaron llegar a San Miguel del Valle para entrevistar a gente del pueblo. Ricardo se negó a dar declaraciones públicas. Contrató a un equipo de relaciones públicas para manejar la situación mientras él se enfocaba en algo más importante: su hijo. Emilio se había quedado en la Ciudad de México esta vez, pero no en la mansión. Ambos decidieron que ese lugar tenía demasiados fantasmas, demasiados recuerdos contaminados por la presencia de Verónica. Rentaron un departamento más pequeño en la Condesa, un lugar con luz natural y plantas en el balcón que a Emilio le recordaba más al campo. Una tarde, mientras tomaban café en ese balcón, Emilio preguntó: ¿crees que ella realmente me amaba? A ti, digo, a su manera retorcida. Ricardo pensó largo rato antes de responder. Creo que amaba la idea de mí, del hombre exitoso, del empresario, del estatus que yo representaba, pero amarme a mí, realmente a mí, con mis defectos y mis errores, no. Eso requiere ver a la otra persona como un ser humano completo, no como un trofeo que ganar. ¿Y tú la amabas a ella? No, admitió Ricardo, y la honestidad dolió. Me aferré a ella porque era conveniente, porque llenaba un vacío, pero no era amor. Tal vez por eso fue tan fácil para ella manipularme. Yo nunca la vi realmente tampoco. El juicio de Verónica comenzó 2 meses después. El fiscal presentó un caso sólido: la confesión de Gutiérrez, las pruebas documentales, el testimonio de expertos en caligrafía. La defensa intentó argumentar que después de 27 años era imposible probar intención criminal, que Gutiérrez podía estar mintiendo para recibir inmunidad. Pero cuando Ricardo subió al estrado y habló, con voz quebrada pero firme, sobre 26 años de tormento, sobre noches sin dormir, sobre un matrimonio destruido por la culpa, el jurado escuchó en silencio absoluto. Emilio también testificó. Habló sobre crecer sin saber quién era realmente, sobre la confusión de descubrir su identidad a los 29 años, sobre el dolor de saber que alguien había decidido que él no merecía a su familia biológica. No me mató, dijo Emilio, mirando directamente a Verónica, pero mató partes de la vida que debí tener. Mató momentos con mi padre, mató la posibilidad de conocer a mi madre, y eso no tiene perdón. Verónica, sentada en la mesa de la defensa, mantuvo la cabeza baja durante todo el testimonio. Su abogado le había aconsejado no mostrar emoción, pero cuando Emilio terminó, Ricardo vio lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El veredicto fue unánime: culpable de secuestro y abandono de menor. La sentencia: 12 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional, después de 8 si demostraba buena conducta. Cuando el juez golpeó el mazo, Ricardo no sintió triunfo, solo sintió cansancio. Justicia no era lo mismo que sanación, y él apenas estaba comenzando a entender la diferencia. Después del juicio, la vida gradualmente comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Ricardo delegó más responsabilidades en la empresa, nombrando a su hermano Arturo como COO. Todavía asistía a reuniones importantes, pero ya no vivía en la oficina. Emilio, por su parte, comenzó a explorar qué quería hacer con su vida. Ricardo le ofreció educación, universidad, maestrías, lo que quisiera, pero sin presión, y para sorpresa de Ricardo, Emilio aceptó. Se inscribió en cursos de administración agrícola en la UNAM, interesado en combinar su conocimiento del campo con técnicas modernas de negocio. No quiero manejar Sandoval Enterprises, explicó Emilio una noche durante la cena, pero sí quiero entender cómo funcionan los negocios. Pensé que tal vez podría crear algo propio, algo relacionado con agricultura sustentable, ayudar a pequeños productores como don Esteban. Ricardo sonrió, y era una sonrisa genuina, orgullosa. Me parece perfecto. Y si necesitas capital para empezar, yo, lo sé, interrumpió Emilio con suavidad, y te lo agradeceré cuando llegue el momento. Pero primero necesito aprender, necesito ganármelo. Ya te lo ganaste, dijo Ricardo, pero entiendo lo que quieres decir. Una tarde, 6 meses después del juicio, Ricardo recibió una carta. Remitente: Centro de Readaptación Social Femenil Santa Marta, Acatitla. Era de Verónica. La guardó sin abrir durante 3 días. Emilio la vio en la mesa de centro y preguntó: ¿vas a leerla? No sé, debería. Eso solo tú puedes decidirlo.
Finalmente, una noche cuando Emilio había salido con amigos de la universidad, Ricardo abrió la carta. La letra seguía siendo perfecta, pero había algo diferente en ella, menos controlada, más humana. Ricardo, no espero que leas esto. No espero que me perdones. No me merezco ninguna de las dos cosas, pero necesito que sepas que he pasado estos meses pensando, realmente pensando, tal vez por primera vez en mi vida, sin distracciones, sin máscaras que mantener, sin juegos que jugar. Lo que hice fue imperdonable, lo sé. Destruí vidas por mi propio egoísmo, y la ironía cruel es que tampoco conseguí lo que buscaba. Nunca te tuve realmente. Solo tenía una versión falsa de ti, construida sobre mentiras. El psicólogo de la prisión me preguntó si me arrepiento, y la respuesta honesta es, no sé, me arrepiento del dolor que causé. Me arrepiento de que Sebastián perdiera sus primeros años contigo, pero no sé si me arrepiento de haberte querido. Aunque ese amor estuviera enfermo, retorcido, solo quería decirte esto: mereces ser feliz, mereces la vida que te robé, y espero, sinceramente espero, que la encuentres con tu hijo. No necesitas responder. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Verónica. Ricardo dejó la carta sobre la mesa. No sintió rabia. Tampoco sintió lástima. Solo sintió cierre. Le mostró la carta a Emilio cuando regresó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Emilio. Nada. Creo que eso es lo que ella necesita de mí. Nada. ¿Eso te hace sentir en paz? Ricardo pensó en la pregunta. Miró alrededor del departamento. Pequeño comparado con la mansión, pero lleno de vida. Fotos de él y Emilio visitando San Miguel del Valle. Libros de agricultura apilados junto a reportes financieros. Una planta que Emilio estaba intentando mantener viva con resultados mixtos. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Unas semanas después, licenciado Salazar se presentó con documentos finales del divorcio y la división de bienes. Verónica firmó todo sin objeción, explicó. Renunció a cualquier reclamación sobre la empresa o propiedades. Solo pidió una cosa: que se le permita quedarse con una fotografía tuya que tenía en su escritorio. Ricardo autorizó que se la dieran. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que había destruido su propia vida, persiguiendo un amor que nunca fue real. El Consejo de Sandoval Enterprises organizó una reunión formal para discutir la sucesión. Todos esperaban que Ricardo nombrara a Emilio como heredero oficial, pero Ricardo sorprendió a todos. Emilio es mi hijo y siempre será bienvenido en esta empresa si así lo decide, anunció. Pero no voy a forzar un camino que no es el suyo. La empresa continuará bajo gestión profesional, con participación familiar pero sin dinastías obligatorias. Cuando Emilio esté listo, si está listo, tendrá su lugar aquí, pero será su decisión. Después de la reunión, Arturo lo jaló aparte. ¿Estás seguro de esto? Pasaste décadas construyendo este imperio. Lo sé, y casi destruí mi vida en el proceso. No voy a cometer el mismo error con mi hijo. Has cambiado, observó Arturo. Sí, y es lo mejor que me ha pasado en 27 años. Una noche, mientras Ricardo y Emilio preparaban la cena juntos, algo que hacían ahora regularmente, con Emilio enseñándole recetas sencillas del campo, Emilio habló sin levantar la vista de las cebollas que estaba picando. Hablé con un investigador, sobre mamá, sobre Lucía. Ricardo se tensó. Y vive en Guadalajara. Está casada nuevamente. Tiene 2 hijas. Mis medias hermanas, supongo. ¿Quieres conocerla? Sí, pero tengo miedo. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si le duele demasiado? Ricardo dejó lo que estaba haciendo y puso una mano en el hombro de su hijo. Solo hay una forma de saberlo, y sea cual sea su respuesta, la respetaremos. Pero mereces intentarlo. Emilio asintió, limpiándose los ojos que lloraban más por emoción que por las cebollas. ¿Vendrías conmigo? Cuando vaya a verla, si eso quieres. Iré hasta el fin del mundo contigo. Y Ricardo lo decía en serio, porque después de 27 años perdidos, finalmente había entendido qué significaba ser padre. No era dar cosas, no era controlar vidas, era simplemente estar presente, era escuchar, era apoyar sin asfixiar, era amor, el amor real que nunca había tenido con Verónica, ni siquiera completamente con Lucía en aquellos días lejanos, pero ahora, con Emilio, finalmente lo tenía, y eso valía más que cualquier imperio.
3 meses después del juicio, Ricardo y Emilio viajaron a San Miguel del Valle, pero esta vez no era una visita, era una mudanza. Ricardo había tomado la decisión después de semanas de reflexión. Sandoval Enterprises podía funcionar perfectamente sin que él estuviera físicamente en la Ciudad de México todos los días. Arturo era más que capaz de manejar las operaciones diarias, y la tecnología permitía que Ricardo asistiera a reuniones importantes de forma virtual. Había comprado un terreno de 5 hectáreas junto a la antigua propiedad de don Esteban, ahora de Emilio, quien había heredado la tierra cuando el viejo murió. En ese terreno construyeron una casa, no una mansión, una casa, de 2 pisos, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del campo, una cocina amplia donde pudieran cocinar juntos, y una terraza con vista a los sembradíos que se extendían hasta el horizonte. La construcción tomó 4 meses. Ricardo supervisó personalmente cada detalle, pero esta vez no como el empresario obsesivo que todo lo controlaba, sino como un padre preparando un hogar para su hijo y para sí mismo. Emilio continuó con sus estudios en línea. La UNAM ofrecía programas a distancia. Mientras trabajaba la tierra durante el día, combinaba el conocimiento que don Esteban le había dado con las técnicas modernas que estaba aprendiendo. Tenía planes, sueños de crear una cooperativa que ayudara a pequeños agricultores de la región. «Papá», dijo Emilio una tarde mientras clavaban las últimas tablas de la cerca, y Ricardo sintió su corazón saltar cada vez que escuchaba esa palabra. «¿Te arrepientes de dejar todo allá en la ciudad?» Ricardo se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. Llevaba jeans viejos y una camisa de trabajo manchada de tierra. Hacía años que no se sentía tan vivo. «Arrepentirme, no, ni un segundo. Pero construiste tanto. Construí un imperio vacío», interrumpió Ricardo. «Lleno de dinero pero sin alma. Esto», señaló alrededor, los campos, la casa sencilla, el cielo infinito. «Esto es real». Emilio sonrió y siguieron trabajando en silencio cómodo. Una semana después de mudarse, recibieron una visita inesperada. Ricardo estaba en la cocina preparando café cuando escuchó un coche detenerse frente a la casa. Se asomó por la ventana y su corazón se detuvo. Era Lucía. Seguía siendo hermosa, aunque el tiempo había dejado su marca en pequeñas arrugas alrededor de sus ojos y hebras plateadas en su cabello castaño. Bajó de un Honda Civic modesto, mirando la casa con nerviosismo evidente. «Emilio», llamó Ricardo con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?» Emilio salió de su habitación, todavía con ropa de dormir. Cuando vio por la ventana, se quedó congelado. «Es ella, es mamá». Se habían comunicado por teléfono 2 semanas atrás. Emilio le había explicado todo, su descubrimiento, el juicio, Verónica, todo. Lucía había llorado durante toda la llamada, incapaz de formar palabras coherentes más allá de «mi bebé, mi bebé». Encontraron a mi bebé, pero una cosa era hablar por teléfono, otra muy distinta era estar aquí, cara a cara. Ricardo salió primero. Lucía lo vio y se quedó paralizada a medio camino del coche a la puerta. «Hola, Lucía», dijo Ricardo, y de repente eran 2 extraños que alguna vez se habían amado con toda el alma. «Ricardo». Su voz era apenas un susurro. «¿Es verdad? ¿Realmente lo encontraste?» Antes de que Ricardo pudiera responder, Emilio salió. Se quedó en el umbral de la puerta, descalzo, vulnerable. Madre e hijo se miraron durante lo que pareció una eternidad. Lucía se llevó las manos a la boca, las lágrimas comenzando a correr incluso antes de que pudiera procesarlo. Dio un paso adelante, luego otro, y luego corrió. Emilio la recibió en sus brazos, y Lucía se aferró a él como si fuera a desaparecer nuevamente si lo soltaba. Sollozaba contra su pecho, repitiendo: mi niño, mi Sebastián», una y otra vez. «Emilio», corrigió él suavemente, abrazándola igual de fuerte. «Ahora soy Emilio, Emilio», repitió ella, saboreando el nombre. «Mi Emilio». Ricardo se quedó a un lado, dándoles espacio, limpiándose sus propias lágrimas con el dorso de la mano. Pasaron horas hablando. Lucía quería saber todo, cada detalle de la vida de Emilio, cómo era don Esteban, qué le gustaba hacer, sus sueños, sus miedos, y Emilio quería saber sobre ella también, sobre sus hermanas, sobre la vida que ella había construido después de la tragedia.
Las niñas quieren conocerte, dijo Lucía con una sonrisa tímida. Sofía tiene 16, Ana tiene 14. Cuando les conté que tenían un hermano mayor, casi se vuelven locas de emoción. Me gustaría conocerlas, respondió Emilio. Eventualmente. Lucía miró a Ricardo. Había dolor en esos ojos, pero también algo parecido a la comprensión. ¿De verdad fue Verónica? Todo este tiempo. Ricardo asintió, incapaz de confiar en su voz. Lo siento, dijo Lucía. Sé que te culpé. Durante años te culpé por lo que pasó. Pero era ella todo el tiempo. También fue mi culpa, dijo Ricardo. Si hubiera estado más presente, más atento, tal vez. No, interrumpió Lucía con firmeza. No puedes cargar con eso. Ella nos engañó a ambos. Nos robó a nuestro hijo. Esa culpa es solo de ella. Se quedaron en silencio. 3 personas que alguna vez fueron una familia, ahora reconectando los pedazos rotos de una forma completamente nueva. ¿Te vas a quedar aquí?, preguntó Lucía, mirando alrededor. En San Miguel del Valle. Sí, respondió Ricardo. Este es mi hogar ahora, nuestro hogar. Miró a Emilio. Me alegra, dijo Lucía con sinceridad. Mereces paz, Ricardo. Los dos la merecen. Antes de irse, abrazó a Ricardo. Un abrazo largo que cargaba décadas de dolor compartido. Pero también perdón. Gracias, susurró ella, por nunca dejar de buscarlo, por traerlo de vuelta. Él me encontró a mí, corrigió Ricardo. Yo solo tuve suerte de estar en el lugar correcto. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina. Emilio dividía su tiempo entre San Miguel del Valle y Guadalajara, conociendo a sus hermanas, construyendo una relación con la familia de Lucía. Su esposo, un hombre llamado Fernando, resultó ser de esas personas genuinamente buenas que el mundo necesita más, y recibió a Emilio con los brazos abiertos. Ricardo continuó simplificando su vida. Vendió la mansión de Lomas de Chapultepec. Tenía demasiados fantasmas. Y donó la mayor parte del dinero a organizaciones que buscaban niños desaparecidos. Siguió como presidente de Sandoval Enterprises, pero ahora en un rol más consultivo, dejando que la siguiente generación tomara las riendas. Construyó una pequeña oficina en el 2º piso de la casa, donde trabajaba unas horas al día, pero la mayor parte de su tiempo la pasaba en los campos con Emilio, aprendiendo sobre la tierra, sobre los ciclos de siembra y cosecha, sobre la paz que viene de trabajar con las manos. Una tarde, casi un año después de aquella primera reunión en el mercado, Ricardo y Emilio estaban sentados en la terraza viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Los campos de maíz se mecían con la brisa suave. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Emilio. Cuando estabas en la ciudad, construyendo tu imperio, ¿imaginaste que terminarías aquí? Ricardo pensó en la pregunta. Pensó en el hombre que había sido. Obsesivo, controlador, vacío por dentro. Pensó en todas las noches sin dormir, todos los años persiguiendo algo que nunca lo hizo feliz. No, admitió. Nunca imaginé esto, pero debí haberlo hecho. ¿Crees que algún día me llame Sebastián?, preguntó Emilio de repente. En lugar de Emilio, Ricardo lo miró. Vio al hombre que su hijo se había convertido, honesto, trabajador, bondadoso de una forma que el dinero nunca podría comprar. Vio todo lo que don Esteban le había enseñado, todos los valores del campo que lo habían formado. Sonrió, con lágrimas en los ojos, pero el corazón lleno de una paz que no había conocido en décadas. No importa cómo te llames, dijo con voz llena de emoción. Solo importa que estés aquí. Emilio le devolvió la sonrisa y pusieron sus manos juntas sobre la baranda de la terraza. El sol se hundió bajo el horizonte, llevándose consigo los últimos rayos del día, pero no había oscuridad en ese crepúsculo, solo la promesa de un nuevo amanecer, después de 27 años de búsqueda, de dolor, de culpa y de pérdida. Ricardo Sandoval finalmente había encontrado lo que siempre necesitó, pero nunca supo buscar. No era un imperio, no era dinero, no era poder, era simplemente esto: un hogar, un hijo, y la paz de saber que el pasado ya no dolía, solo quedaba el futuro, y ese futuro, finalmente, era brillante.